Mesa de Contratación, el podcast de Gobierto en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola, ¿qué tal estáis? Os quiero dar la bienvenida una vez más a Mesa de Contratación, el podcast que hacemos en Gobierto, en el seno de nuestra herramienta de contratación, Gobierto Contratación, valga la redundancia, que sirve para gestionar el ciclo de vida de la contratación pública. Y hoy tengo la suerte de contar con una persona que conozco de las redes sociales desde hace bastante tiempo, con la que he aprendido mucho, con la que me lo he pasado muy bien y que, estoy desvirtualizando más o menos a medias, como suele pasar con esto de tema de los podcasts, y que tengo muchas ganas de hablar. Pero antes de hacer spoiler ni nada, voy a dejarle que se presente con nuestra pregunta habitual. Javier, ¿quién eres y por qué la contratación pública? Bueno, yo soy Javier Serrano Chamizo y actualmente, digo actualmente porque yo lo que soy, la sustancia que decía, y no el accidente, soy funcionario del Gobierno vasco, del Cuerpo de Licenciados en Derecho, y actualmente soy asesor jurídico del órgano administrativo de recursos contractuales, ¿no? De la Comunidad Autónoma de Euskadi, del Gobierno vasco. ¿Que por qué la contratación pública? Pues porque es como Thanos, ¿no? Es inevitable. O sea, trabajar en la administración y no tocar ciertos temas es muy difícil desde un lado u otro, ¿no? O sea, si tienes una carrera mínimamente larga en la administración, seguro que algún día te van a tocar subvenciones, te va a tocar procedimiento sancionador, te van a tocar temas de función pública y es muy difícil que no te toquen temas de contratación pública. De todos modos, yo ya tenía, aparte de la experiencia que tengo ahora en el órgano de recursos, en el que estoy desde el año 2013, antes había sido 20 y pico años interventor. Y entonces, como ser interventor es controlar el gasto y la contratación pública, lo primero que es ejecución del presupuesto, pues ya me había tocado. El tema de la contratación pública siempre me lo he tenido encima, vamos. Sí, ¿no? Y supongo esto ha sido un poco amor a primera vista o el roce ha ido haciendo el cariño, como le pasa a la mayoría de la gente. Pues y a mí me da un poco de vergüenza decirlo porque es casi como confesar algún tipo de perversión oculta, pero a mí me gusta la contratación pública porque me parece que combina varias cosas que son muy nucleares de de las experiencias de cualquier jurista, ¿no? O de los temas más nucleares del derecho, ¿no? Por un lado, el control de la arbitrariedad de los poderes públicos, es decir, obligarle a la administración a que contrate como le dice la ley. O sea, la contratación pública lo primero que es el principio de legalidad de la compra pública. Y en eso hay muchos temas que son principios muy fundamentales de cualquier rama del derecho, ¿no? El principio de igualdad de trato, el principio de proporcionalidad. Todos esos principios que se usan tanto en cualquier rama, pues confluyen en la contratación pública de una manera muy radical, ¿no? Y por otro lado, yo de pequeñito, aunque siempre he sido funcionario, pues me gustaba mucho el civil de tercero, obligaciones y contratos. Y bueno, esto no dejan de ser contratos muy raros. Claro. Yo conocí un notario que cuando le decía, yo me dedico a contratos administrativos, eso no son contratos. Eso no son Eso no son contratos. Bueno, alguna razón no le faltaba, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que no dejan de ser contratos y al final, si rascas, aparecen los contratos, vamos, los de los romanos, los de Papiniano y los del Digesto, ¿no? Entonces, Claro. confluyen muchas cosas que me gustan. Claro, estas cosas de los contratos siempre dan para mucho juego, ¿no? En filosofía del derecho. Si no hay iguales, y el derecho administrativo parte de que no hay iguales, no estamos seguros de si lo podemos llamar contratos y podemos echar todo el rato, toda la tarde, y años, y manuales, y Sí, asignaturas y tesis sobre el tema. por eso a mí me gusta decir que hemos pasado del contrato administrativo al contrato público, ¿no? Y por eso ahora hay sociedades mercantiles o fundaciones que están sujetas a la ley de contratos a pesar de no ser personas jurídicas de derecho administrativo, pero bueno. Bueno, pues ¿por qué tengo aquí a Javier? Pues bueno, no es una cosa muy de gran sorpresa. Él está en un órgano especial de recursos y vamos a hablar precisamente de el recurso especial en materia de contratación. Y aquí va la primera pregunta. ¿Es el recurso especial en materia de contratación el VAR de la contratación pública? ¿Ha venido a arreglar los problemas y los desajustes, si ha sido penalti o no ha sido penalti?
la frustración de un contrato mal dado. ¿Cómo ha afectado esto a la contratación? Cuéntanos. Hombre, yo creo, ahora ya sabes, si eres aficionado al fútbol, sabrás que con el VAR hay mucha polémica, si sirve o si no sirve, en fin, todas estas Ujú, historias que cuando entra, cuando deja de entrar, ¿no? Yo diría que, y aquí ya me pongo el uniforme de militante del partido de los órganos de recursos, o sea, ya ujú, hablo parcialmente, con lo cual que el que oiga y sea suficientemente avezado descuente lo que tenga que descontar, pero yo creo que es más, yo creo que los órganos de recursos y el recurso especial son el árbitro. Es que ujú. no es que no había VAR, es que no había árbitro. No había. Es decir, lo que han conseguido los órganos de recursos es que la vía administrativa, que era simplemente un trámite más o menos engorroso y completamente inútil para llegar a la jurisdicción contencioso administrativa, pues se convierta en una jurisdicción, póngase esta palabra todas las comillas que se quiera, ¿vale? Ya sabemos que no son poder Ujú, judicial, pero bueno, en una jurisdicción independiente, especializada, cualificada, ¿no? Y que más allá de que su configuración legal efectivamente la configura como tal, lo que quizás sea más importante, ¿no? O sea, esa interesante observación de sociología jurídica pedestre, es que ujú. la gente la percibe como tal, la percibe como independiente. Y eso es muy importante y es revolucionario. A mí me gusta decir, el otro día lo escribí, que en una rama del derecho como es la contratación pública y en una norma como es la ley de contratos, donde se abusa, yo creo que hasta la extenuación y hasta el aburrimiento del término estratégico. Ujú, Se habla se regala la palabra paradigma a cualquier cambio legislativo. ujú. Pues resulta que muchas veces pues esos cambios no son tan estratégicos ni son tan paradigmáticos o algunos directamente son inventos, ¿no? Pero bueno, eso ya nos llevaría a otra conversación más larga. Sin embargo, yo creo que la verdadera revolución, si quieres una revolución tranquila y menos llamativa, es el recurso especial. Claro. O sea, eso de que haya un órgano administrativo independiente que le diga a la Generalitat de Cataluña, por poner el primer caso que fue sonoro, ¿no? No, esta Ujú, privatización de las aguas de Barcelona, no. ¿No? O un órgano de recursos como el de Euskadi que dice, no, es que la renovación del estadio de Anoeta, pues tal como lo has planteado, pues no. ¿Vale? no puede ser. Y no solo eso, sino porque, claro, también me gusta decir que la independencia no se demuestra solo metiéndote con los poderes adjudicadores, también diciéndole que no a multinacionales de estas vamos a decirlo así, con siglas de 3 letras. Sí. Quiero decir, ¿no? Entonces, eso es absolutamente revolucionario. Revolucionario para Ujú, los poderes adjudicadores, quizás para los poderes adjudicadores entraremos luego con más detalle, quizás, pero revolucionario para los operadores económicos que se ven de repente pasan de súbditos de la contratación pública a ujú, ciudadanos de la contratación pública. Es la revolución francesa ujú. de la contratación pública. Mira, se me acaba de ocurrir, pero a partir de ahora lo Mira, incorporo está como muy tópico. bien. Lo incorporo como tópico. Pasan a ser ciudadanos, ¿no? de la contratación pública. Revolucionario para los profesionales individuales como tales, tanto profesionales del lado público como del lado privado, que ahora disponen de un cuerpo doctrinal, bueno, más coherente de lo que se suele decir. Ya sé que hay críticas por ahí, pero bueno, podemos hablar de eso si quieres. Un cuerpo doctrinal coherente, muy pegado a la realidad porque es muy Ujú. inmediato, y bueno, la opinión generalizada es que bastante cualificado. Y todo eso es muy, muy, muy revolucionario y muy innovador. Y ha Desde cambiado, luego. ha cambiado la contratación pública, yo creo que ya para siempre. Desde luego. El tema es que ahora, conforme estabas hablando, me estaba acordando de un podcast que escucho inglés que habla bueno, de temas de inteligencia, de cultura y demás, y hablaba de cómo, por ejemplo, los sistemas de seguridad de los coches tan restrictivos, o sea, el cinturón y todo eso, hace que mucha gente pues se sienta más segura y vaya conduciendo con más riesgo porque tiene cinturón, ABS, no sé qué, no sé cuánto. Y decía, a lo mejor lo más probable para tener mejor seguridad es tener una espada en el volante a 2 centímetros del pecho, que verás tú cómo todo el mundo va despacio, ¿no? Y un poco la idea es esto que creo que entra en este sentido, ¿no? El recurso, efectivamente, hasta hace poco, pues básicamente una empresa decía, uy, pues no estoy de acuerdo, voy a hacer como que te pregunto y tú haces como que te lo piensas, luego me dices que
sigues pensando lo mismo y ya tengo que ir a lo contencioso administrativo, En el pleitos caso de que tengas, digas algo, porque en muchas caso de veces que dices, digas algo, como bien sabemos, sí. y luego pleitos tengas y los ganes, ¿no? Entonces, entiendo que el recurso precisamente, el recurso especial, lo que ha hecho ha sido poner esta espada a 2 centímetros de los poderes adjudicadores y supongo que esto hará que actúen con una cautela que quizás antes no tenían, ¿no? Porque las probabilidades de que un operador económico recurriera son remotas, no solo por dinero, sino también por preocupación de decir, ¿cómo vuelvo yo aquí después de ponerles un pleito de 3 pares de narices, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la actitud del operador económico, la existencia del poder adjudicador, la existencia de este recurso? Hombre, yo diría que ha cambiado, lo dividiría en dos la respuesta, que ha cambiado la Ujú, actitud del poder adjudicador en general, ujú, pero también ha fortalecido la de los profesionales de la contratación pública. ujú, claro. Es decir, frente a los órganos más directamente gestores, no necesariamente políticos, desde luego frente a los órganos políticos de contratación también, pero incluso frente a órganos gestores o unidades administrativas, las demandantes de los bienes o servicios, pero que sin embargo no tenían, porque no tienen por qué tener, no estoy haciendo una crítica, no tenían Sí, sí. conocimientos jurídicos Ujú, específicos y pensaban, bueno, pues todo vale, todo sirve, porque total no recurre nadie. También cuando nos recurrían pasan tropecientos años, han pasado 4 legislaturas y a mí que ya que más me da si estoy jubilado, o como mucho le darán una indemnización, pero nada, tal, no sé qué. Bien, ahora esa sensación de impunidad ya no existe. O sea, por un ujú, lado, los profesionales de la compra pública, yo sé, los miembros de las mesas, los interventores, los letrados de contratación, tienen un arma que es la de cuidado que esto, los órganos de recursos ya han enseñado, o nuestro órgano de recursos ya ha enseñado la patita en esta línea, y si lo recurren hay muchas posibilidades de que te lo anulen. Y si te lo anulan, no va a ser dentro de X años, va a ser relativamente pronto, luego vamos a hablar del tema de los plazos, y te lo van a hacer volver a empezar desde el principio, te lo van a anular y el marrón te lo vas a comer tú, no tu sucesor dentro de 4 años, ¿no? Y eso es importante, ¿no? O sea, el dar a los profesionales de la compra pública la posibilidad de decir el mítico yo ya te lo dije, con lo mal que ujú, sienta eso es horroroso, que te lo digan, yo ya claro. te lo dije. Entonces, siempre puedes decir, oye, mira, yo te aviso y en última instancia puedes decir, yo ya te lo dije, ¿no? Y los poderes adjudicadores es verdad que se lo piensan Ujú, y tienen una cierta, un santo temor, que diría Echegaray, no al recurso especial, sino al esto, ¿no? ¿Cuál es el extremo? Que también lo he detectado. Y es una cosa que cuando yo doy bastante formación, ujú, cuando la gente me dice lo de, oh, es que yo le digo y tal, pero es que eso te recurren y tal, siempre les digo, nunca hagáis una cosa o dejéis de hacer una cosa porque os van a recurrir. Porque recurrir se puede recurrir cualquier cosa, con buenos claro. argumentos, con malos argumentos, con regulares, absolutamente disparatados. O sea, recurrir siempre te pueden recurrir. O sea, eso resígnate que es así y cuenta con ello, ¿no? Y entonces, como decía mi madre, los problemas son problemas cuando tienen solución. Eso no tiene solución. Te pueden recurrir Ujú, siempre. Procura que te recurran sin razón y que sea un disparate y que tú contestes bien, ¿no? Pero que no te paralice simplemente la existencia del recurso claro. especial, ¿no? Eso desde luego. Claro, ¿no? Pues, a fin de cuentas, hace que se premie el conocimiento técnico a la hora de hacer un contrato, en vez de decir, tira para adelante, que ya veremos cómo nos apañamos y a ver si nos recurren. Y por otro lado, pues bueno, puede hacer que haya una cautela excesiva de algo que, como tú dices, tú no controlas, ¿no? Al final siempre te pueden recurrir, incluso sin tener razón, ¿no? Y aunque a nadie le guste que le recurren, pues si estás convencido, pues tienes que Sí, tirar sí, para sí, sí. adelante. Eh, un poco, no espero que tengas datos ni un profundo conocimiento así caso por caso, pero ¿cuáles crees tú que son las causas más habituales de uso del recurso especial en España? Vamos, ¿qué es lo que hace que se utilice más? Pues así, a ojo de buen cubero, que bueno, Ujú, quien quiera profundizar, como bien sabes, tiene eh, las memorias de los órganos de recursos, el magnífico informe que suele sacar cada año ujú, Silvia Díez sobre la justicia administrativa. Bueno, tiene estadísticas eh, para exportar, que decía aquel, ¿no? Pero sí, yo diría, grosso modo, que en cuanto a los actos recurribles, la estrella sigue siendo la adjudicación. O sea, claro. lo que más se recurre es la adjudicación, pero se ve una tendencia en general, por lo menos el nuestro lo ve, una tendencia general que además yo creo que es buena, por lo que te voy a decir,
que cada vez se recurren más los pliegos. Es Ujú, decir, se recurren más las reglas del juego ujú, en vez de la jugada, ¿no? Porque claro, es evidente que si las reglas del juego no las has impugnado, pues a partir de ahí se aplica la doctrina que en el OAR conocido como A se siente, doctrina conocida como A claro. se siente. Entonces, yo creo que progresivamente la gente se ha dado cuenta de que había cláusulas que le perjudicaban y pensaba erróneamente que las podía impugnar después y dice, no, eso tenía su plazo autónomo de impugnación, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los signos, luego diré alguno más, a mi juicio es uno de los signos de una contratación pública un poco más madura, que se recurren Ujú, más los pliegos que la adjudicación. Porque los recursos contra la adjudicación, yo creo que hay un alto grado lo voy a simplificar mucho, que me perdonen los recurrentes, que les quiero mucho como de ellos, pero muchos son pues no estoy de acuerdo. pues no estoy de acuerdo, ¿no? Sí, vale, bien, me alegra, ¿no? Pero, en fin, sabemos que la administración tiene un margen de discrecionalidad, etcétera. También hace arbitrariedades y también se condenan, ¿no? Pero suelen ser, en general, yo creo que tienen menos grado de consistencia los de la adjudicación. Son las típicas, es como las faltas creo que eres aficionado, son como las faltas de frustración en baloncesto cuando se está a punto de coger el rebote Sí, y te lo coge el otro, entonces das un palmetazo y falta, y a veces y incluso ya está. antideportiva, ¿no? Pues esto es parecido, ¿no? Joder, 80 puntos, 79,55. Joder, voy a recurrir. Ya, pero pues no, solo porque esté cerquita no. Entonces ahí hay mucho recurso un poco pataleta, Sí, de vamos a ponerle negociación, ¿no? comillas. De a ver, Sí, en sí, el ciclo del duelo estamos en la etapa de negociación, voy sí, a sí, ver si... sí, sí. En cambio, yo creo que una contratación pública más madura tiene abundancia de recursos contra los pliegos. O sea, la gente se mira primero las reglas y dice, oye, Ujú, con estos pliegos yo no tengo ninguna posibilidad de acceder al contrato, o con ujú, estos pliegos yo no tengo ninguna posibilidad o con estos criterios, por ejemplo, yo no tengo posibilidad de que sea valorada, o esto es discriminatorio, o esto es lo que sea, ¿no? Haya influido también que hay sujetos distintos de los operadores económicos que pueden impugnar los pliegos. ujú. Asociaciones empresariales, en algún caso sindicatos, ¿no? Y yo creo que es más oportuno que se impugnen las reglas porque hay cosas que si no, luego o después no tienen remedio, ¿no? Yo creo que esa es la tendencia. Lo que más la adjudicación, eh, Ujú, los pliegos han ido avanzando y bueno, luego siempre las exclusiones, ¿no? claro. Pero en cuanto a tipo de actos, pues bueno, como tipo de razones jurídicas, perdón, Ujú, la mayoría son temas, cuando son la adjudicación, son cuestiones de discrecionalidad técnica, ujú. en la cual, bueno, pues ya sabes que normalmente, salvo arbitrariedad y demás, la Es administración difícil, tiene las de ganar. Bueno, claro. podemos discutir hasta dónde puede llegar y tal, pero eso ya es un tema de fondo. Y bueno, nos toca hoy, ¿no? Eh, y ese yo diría que es el tema que más se recurre, ¿no? Y luego temas de lo que es subsanable, lo que no es subsanable, eso pasa mucho con las exclusiones, ¿no? Además, Sí, ese sí, tema sí. siempre va a ser, nunca se va a cerrar porque es un tema casuístico por definición, ¿no? Hombre, Pero también me parece de una contratación pública madura, y aunque sea tirar piedras contra mi propio tejado y mi propia formación, que se discuta cada vez menos, poquito a poco, se discuta cada vez menos de temas jurídicos. ujú, Es decir, ya no se discute, eh, no se discute porque nadie lo pone, ¿no? Criterio de adjudicación, tener domicilio social en Euskadi. Bueno, eso ya sabemos que no, eso ya lo tenemos superado, ¿no? Es hora de primero, estamos en quinto. sí, Y en cambio se discute de temas no puramente jurídicos, pero que al final son los que están en la base de lo que es verdad la competencia y el mercado y las barreras claro. de entrada, que es lo que al final es la contratación pública, no un mercado, no deja de ser otra cosa. Ya sé que habría quien me mandaría a la hoguera por decir esto, pero es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí, aunque no, posiblemente no sean para mí los profesionalmente más divertidos, pues me parece un síntoma de mudez cuando se discute de las manillas de las bombonas de gas, que esto es una barrera de Ujú, entrada porque esta patente solo la tienes tú y yo tengo otra opción técnica igual de buena, pero tú no me dejas entrar. Yo creo que ujú, esos son los temas que de verdad debieran ventilarse en la contratación pública, ¿no? Porque los temas claro. jurídicos, su éxito radica, es como el matrimonio, la Iglesia Católica, el ejército, su éxito radica en su desaparición. Es decir, Ah, cuando dejemos de discutir de temas jurídicos, mejor, ¿no? Y discutamos solo de los temas técnicos que yo creo que a la larga son los que están destinados a ser más de toda la vida y a no cerrarse nunca, ¿no? claro, Siempre habrá que hacer una apreciación jurídica de si esa barrera de entrada es proporcionada o no,
pero bueno, ya estamos hablando de otro debate, no es todo el día debatiendo de principios, todo el día debatiendo de igualdad, igual es señal de que no acabamos de madurar. Sí, no, claro, Sí, esto es, sí. es todo, esto me estaba acordando de que esto es también un poco como lo de las elecciones de Trump en Estados Unidos, ¿no? Que dice, pues si gano es un mérito mío, pero si pierdo es que la elección estaba amañada, ¿no? Pero sí que me resulta muy interesante lo que hablas de precisamente la impugnación de los pliegos y esa profesionalización y cómo eso debe de estar contribuyendo a un mayor acervo, también cosa muy de derecho, de la práctica de la contratación hacia la compra pública de valor, ¿no? Quizás, como has dicho, el término estratégico no solo en este ámbito se utiliza mucho, el cambio de paradigma se utiliza mucho, pero sí que es verdad que quizás esta práctica de una mayor atención a los pliegos, que yo creo que también ha hecho todo esto que la gente se lea más los pliegos con más atención, de manera preventiva, en vez de leer los pliegos simplemente para rellenar la oferta, que es lo que se hacía tradicionalmente, contribuye a generar un conocimiento más práctico, que eso sí que tiene un valor estratégico, pero estratégico en el sentido más literal de la cosa, de ir poquito a poco, ¿no? O sea, realmente quizás más que... No quiero decir que las guías, documentos estratégicos y todo esto no sirvan, pero quizás esta práctica habitual es la que está consolidando un sustrato de saber de contratación más orientada hacia el valor económico que quizás todos estos esfuerzos teóricos y académicos que son muy importantes, pero que en realidad no forman tanto parte de la vida, de la cotidianidad de quien contrata, ¿no? Sí, pero yo ahí te diría, Ujú. yo ahí te diría, has hablado del valor y demás, yo creo que junto con que la gente tiene que saber valorar el impacto de una prescripción técnica o Ujú. valorar de verdad si la solución técnica que propone es la única o puede pedir alternativas, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre recomiendo, y no solo yo, lo recomienda la Comisión Europea, ¿no? Que las prescripciones se hagan por rendimientos funcionales, por ejemplo, Ujú. en vez de por datos, porque es lo más abierto. Todo eso está bien, pero también veo un problema formativo, en otra cuestión importante. Y yo creo que más que formativo es casi de ADN, de biografía de los juristas que estamos en la contratación pública. Y es que nos cuesta verla como un mercado. Nos cuesta Ujú. Sí. muchísimo verla como un mercado. Pero claro, es que el legislador tampoco la acaba de ver como un mercado. O sea, el legislador es de los que se piensa que, por ejemplo, por poner un ejemplo, y esto empalma con otra cosa que se recurre mucho y te quería comentar, Ujú. se empeña en decir que el precio de mercado se puede calcular desglosando costes. El precio de mercado es el precio al que se compran y se venden las cosas. Ese precio es el de Ujú. mercado. Entonces, lo que no es un algoritmo, no es una base por altura partido entre dos, no es el área del triángulo, ¿no? Entonces, cuando la ley dice, que para mí son artículos absolutamente inútiles, aquí ya sí que soy radical y chiita, dice, desglose usted para calcular el precio de mercado, para ver si se ajusta, se deja de ajustar. A ver, esos artículos no sirven para nada porque parten de un punto erróneo, ¿no? Que es que hay gente que se agarra a esos cálculos como fetiches, entonces ya desconfía de cualquier cosa, Ujú. porque se sale de ahí. Y eso entraríamos con lo de la baja temeraria y demás, ¿no? Ujú. En mi opinión, la práctica administrativa sobre la baja temeraria es muy conservadora. Entonces, a Ujú. partir de ahí, yo creo que lo que falta es ver eso de verdad como un mercado y a la administración como compradora que se aprovecha de la competencia. Y eso nos falta mucho. Y eso empalma con otro tema, que es que hay cosas que se recurren, hay muchas cosas que se recurren porque el legislador ha creado bombas litigógenas, podríamos llamarlo. Sí. Es decir, me gustaría que el legislador, cuando pone una cosa, entre muchas cosas que tendría que sopesar, de si esa norma hay que meterla o no meterla, si es sobre regulación, si no es sobre regulación, si sirve para algo o no sirve para nada. Por ejemplo, para mí el tema de desglosar el precio, el mercado, no sirve para nada, pero es que además tiene otro inconveniente, que es automáticamente litigógeno. Ahora que hay que hacer desgloses, ya hay una cosa más para impugnar, que es el Claro. desglose. Lo cual me hace mucha gracia, ¿no? Porque yo a veces hablo no con los empresarios que recurren, con conocidos que tengo, y les digo, es que como en el desglose yo no sé cuál es el precio, me estás diciendo como que tú no sabes el precio y el desglose, el coste de lo que produces, te lo tiene que decir la administración, me estás tomando el pelo. Entonces, ya, pero una vez que está eso, ¿eh? Es que el desglose no está bien, es que no has metido la piedra del mechero de gas
con el que se fuma el cigarrillo el informático cuando descansa. Y claro, luego ya se responde lo que responden los órganos de recursos, que en general están diciendo, mire, o me demuestra que este precio manifiestamente no es de mercado, o no me hable de desgloses, no me vaya a la pesetita, porque no se trata de eso, ¿no? Entonces, me gustaría que el legislador valorara también si el potencial, quiero decir, si es litigioso porque hay un conflicto social de verdad que hay que arreglar, pues hay que arreglarlo y punto. Pero si no está generando muchas cosas que, además de ser sobre regulación y de no dar valor añadido, si no son pies para el litigio, sin más, para el litigio gratuito, pues no estoy de acuerdo, pues me parece que ese no es el coste indirecto. Claro. Entonces, bueno, que eso se valore, porque de eso tenemos bastante, ¿eh? Claro, yo también me da un poco la sensación, y esto visto desde fuera, que muchas veces la administración, o sea, el presupuesto se hace un poco al revés, ¿no? La administración no calcula el coste y luego presupuesta, sino tiene un presupuesto y encaja el coste a machetazos de la manera que puede, y eso puede hacer que estas fórmulas, que tienen mucho sentido, sobre todo cuando no tienes conocimiento, acaben siendo pues lo que viste de bonito una mona que es fea y que tal, ¿no? Y creo que a mí me da muchas veces esa sensación, ¿no? De que dice, bueno, voy a estimar el precio y no sé qué, no sé cuánto, pero en verdad sabemos todos que es mentira. Tú tienes este presupuesto y vas a gastar este presupuesto. Es una trola que nos contamos unos a otros. Claro, por otro lado, lo que tú dices del mercado me resulta muy interesante porque efectivamente el mercado público no deja de ser un mercado, pero la administración no ejecuta mucho las medidas de control que tiene el mercado, como por ejemplo el ejercicio de la prohibición de contratar de una manera más sistemática y demás, ¿no? Que quizás es algo a lo que tendríamos que ir avanzando en el uso de estos recursos para consolidar un mecanismo más de mercado. O sea, pues esto que dicen por aquí los anglosajones, engáñame una vez y es culpa mía, engáñame dos y es culpa tuya, engáñame dos y es culpa mía, sí. La administración tiene una devoción para sentirse culpable. Yo suelo decir, tengo muchos, es un tema que me interesa mucho, el tema de la competencia en la contratación pública, y algunos amigos expertos en contratación pública siempre les digo, a ver, los de contratación pública no tenemos ni puñetera idea de lo que es la competencia, ¿no? Y nos hemos enterado hace 4 días que Beat Rigging no es un grupo de rock californiano, es otra cosa. Pero vosotros no acabáis de comprender que los poderes adjudicadores son los únicos compradores del mundo que se hacen colusión a sí mismos. Es una cosa muy curiosa. Y de verdad, Sergio, te sorprenderías de ver hasta qué punto mucha gente que está en contratación pública, incluso mucha gente que habla mucho de contratación pública, ignora totalmente los temas de competencia, ¿vale? Que cuestan, estamos hablando de millones de euros, ¿no? Que por cierto, el OARC, aquí Vendo Producto, hemos tenido alguna resolución muy interesante al respecto. Sí, claro. Un poco en términos prácticos, ¿qué deben tener en cuenta los operadores económicos a la hora de presentar un recurso especial? ¿Qué tienen que... 3 preguntas que tendrían que hacerse antes o 3 cosas para decir, venga, estamos listos para ir a esto? Aparte de sentirse muy enfadados porque el mundo es injusto Sí, y no les miran bien y demás, una exactamente. vez que hemos superado la emoción negativa de que no hemos ganado, Eso es. ¿qué tenemos que mirar? ¿Qué tenemos que chequear? Yo suelo decir que a veces a los licitadores entiendo, porque a nosotros cuando alguna vez nos revoca una resolución el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, la primera reacción, los 5 primeros minutos, son esa reacción tan perfectamente humana de decir, estos del TSJ quiénes son, estos no tienen ni idea de contratación. Y no decimos más. Fíjate, no, pero claro, esos son los 5 primeros minutos. Claro. Luego, en el 6.º minuto, te das cuenta de que, además de ser una reacción perfectamente humana, también es perfectamente estúpida. Entonces, hay que dar el siguiente paso, ¿no? Porque quiero decir, yo entiendo que los operadores económicos están cabreados con los poderes adjudicadores. Entiendo también que estén cabreados con nuestras resoluciones cuando les damos la razón. Eso es humano y es perfecto, ¿no? Pero bueno, si hay que dar un consejo un poco más objetivo, la verdad es que, aunque como sabes el recurso especial no requiere de asistencia letrada, pues yo creo que está cada vez más profesionalizado, especialmente en contratos de cierta cuantía, lo cual no está ni mal ni bien, es que es lógico. Es decir, estamos hablando de un tema complejísimo, de una legislación que cambia todos los días con una sentencia nueva, con una coma que han metido, entonces se necesita cada vez más profesionalización.
Entonces, a partir de ahí, ¿quién soy yo para decirle a un profesional del derecho cómo tiene que hacer los recursos? Yo más humildemente, como soy el que los ve, o uno de los que los ve, solo puedo decir lo que a mí me gusta ver. Sí. Que, por cierto, pueden no ser lo que le interesa a quien está haciendo el recurso, ¿no? Dices, joder, este recurso no tiene más que paja. Es que eso quiero, Javier, que tenga mucha paja para que tardéis mucho en verlo y mientras tanto yo, que soy el adjudicatario del contrato anterior, pues sigo facturando. Pero bueno, bien, como diría Leibniz, si estamos en el mejor de los mundos posibles y de lo que se trata es de hacer un buen recurso desde un humilde punto de vista, que no es el único, por supuesto, yo recomendaría 3 cosas. Tú decías 3, bueno, pues voy a decir 3, sí. Bueno, te voy a decir 4. Claridad, claridad, claridad y claridad. Es decir, mucha claridad. Lo que se puede decir con 4 palabras, que no se diga con 5. Yo, estos recursos que tienen 50 sentencias sobre discrecionalidad técnica, que nos las sabemos todos, siempre son las mismas 50 sentencias, citas larguísimas de jurisprudencia. Yo con el pajilleo de verdad que no puedo con la paja. Hay gente que parece que los hace a peso, de verdad. Yo prefiero la claridad, prefiero la síntesis y prefiero la concisión, entre otras cosas porque es que es más convincente. Es más convincente. Evidentemente, la gente que estamos en los órganos tenemos que ser lo suficientemente profesionales como para dar la razón al que ha metido mucha paja, aunque nos caiga antipático el recurso, decir, joder, qué recurso más antipático, bueno, pero tiene razón, ¿vale? Claro. Dice, joder, lo ha hecho conciso, súper preciso, sí, pero no tiene razón. Bueno, tenemos que ser así de profesionales, ¿no? Pero también somos humanos, entonces, si alguien habla con concisión, habla con claridad y va directamente al tema, pues es evidente que tiene una parte ganada porque somos humanos. Eso está muy claro. Especialmente si son temas técnicos, o sea, yo siempre doy el mismo consejo. A ver, que los de los órganos del recurso somos tontos. No tenemos ni idea de nada. Entonces, hay que explicarlo hasta la aburrimiento. Yo siempre les digo, vosotros, tanto, lo mismo vale para los poderes adjudicados cuando contestan. Vosotros tenéis que explicar las cosas mucho, 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 mucho. Y luego volver a explicarlas mucho, mucho, mucho. Y cuando lleguéis al punto en el que decís, joder, si seguimos simplificándolo, van a pensar que les tomamos por tontos. Bueno, pues en ese momento te empiezas a acercar a lo que hace falta. Yo especialmente he visto en temas muy técnicos, hay quien opta por la estrategia, que a mí me parece la correcta, de explicarlo muy bien, aunque sea un tema muy técnico, con gigavatios, gigahercios y telebits, ¿vale? O quien dice lo de oscurezcámoslo, que estos no tienen ni idea, y a ver si no entiende nada y tal. Error, porque nos enfadamos con nosotros mismos, nos cabreamos y al final vamos a una solución simplona, o corremos el riesgo de ir a una solución simplona que no es la más justa y que no es la que tú querías. Pero yo creo que hay gente que, tanto de los poderes adjudicadores como de los recursos, que les gusta oscurecer los temas técnicos del recurso especial o de la contestación para ver si ante las voces de los brujos de la tribu, el pobre mono de 2001, todavía antes del monolito, pues se queda pasmado y te acaba dando la razón. Error. Hay que ser muy, muy, muy pedagógico, ¿no? Y bueno, nosotros ahí tiramos de lo que yo llamo periciales informales. O sea, rara vez se pide prueba pericial, pero sí tenemos una larga agenda de darle un sablazo al del café y decirle, tú eres ingeniero, no, ven un momento, que te voy a invitar a un café y ven un momentito, ¿no? Sí, me acuerdo un tema médico, un recurso con un tema médico, me parece que era de anestesias, y lo vio una compañera que es de contratación, lo vio y dijo, joder, esto es de LOART, pero ¿qué estar aquí hablando de anestesias si no tienen ni puñetera idea? Dice, le voy a preguntar a mi marido que es anestesista. Y su marido dijo, no, esto se ve que saben mucho. Hombre, esto está perfecto lo que dice. Evidentemente no teníamos ni puñetera idea, pero bueno, teníamos a alguien en la agenda al que le preguntamos, ¿no? Pero no siempre pasa. Entonces, yo suplico claridad, brevedad y luego cada vez se ve menos, porque yo creo que la gente ha empezado a respetar un poco más a los órganos de recursos, pero antiguamente había muchas, en tono semiamenazante de estos de y si no se estima es prevaricación. A ver, tranquilo, vamos a tranquilizar. Tómate algo que está todo pagado, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Sí. O eso, o lo que yo llamo discusiones de vecinos robapinzas, ¿no? De, porque le llamé por teléfono y por cierto que me contestó muy mal y me dijo que el pliego quería decir, no, o sea, salvo que sea de verdad relevante, no hay que entrar en esas cosas. Bueno, creo que lo que estoy diciendo es bastante simplón, pero bueno, que luego, evidentemente, cada uno tiene su librillo.
Claro, claro, lo que sí que es Sobre cierto, todo si es un profesional. claro, a mí me pasa mucho cuando veo cosas de, no en el tema de materia de contratación, pero cuando ves cosas de los tribunales que tienen que entender, más en Estados Unidos, porque suelen ser más transparentes en este tipo de cosas, sobre cosas de tecnología, yo siempre digo, uff, pues como no lo entiendan muy bien, van a liar la pardísima, ¿no? Me acuerdo cuando el tema de la competencia de las APIs de Adobe con no sé quién decía, uy, como no entiendan esto, como tengamos que depender de que el Supremo de Estados Unidos entienda esto, no sé yo. Y sí que es verdad que esa claridad es importante porque es lo que te permite tener por lo menos la dirección del discurso de por dónde van las cosas, ¿no? Si te tienes que tirar 25 minutos entendiendo qué quiere decir un párrafo. Exactamente, lo has explicado muy bien. Entre dos versiones de la misma historia, la película bien montada se prefiere a la película que no está bien montada. Eso, aunque la película bien montada sea una trola Claro, y la que diga la verdad la otra, ya tiene ventaja, eso es así. claro, O sea, claro, como claro, tú miras, pero son los que quieras que no se han asentado en tu cerebro, el discurso bien construido, aunque puede no ser el más cierto, ¿no? Eso es así, es importante. Y hay gente que sigue sin darle importancia. ya, No sé. bueno, es también un poco, también es verdad que siempre hemos visto el lenguaje jurídico, al menos desde fuera, como que hay que darle mucha enjundia, ¿no? O sea, uno ve pues, cualquier sentencia y dice, "Uf, Hay que darle mucha enjundia, la enjundia no es pero la necesariamente enjundia compleja". no es compleja y desde luego no es extensión. Claro. Yo creo que la enjundia es al revés, ¿no? Es estructura, es discurso. Lo has dicho, esa es la palabra, ¿no? Sí, Es sí. que haya un discurso. Y ahora vamos para el otro lado. ¿Qué tendrían que hacer los poderes adjudicadores para responder a un recurso especial en materia de contratación? ¿Qué tienen que decir? Bueno, esto ya está listo para preparar nuestra respuesta, más allá de que tienen que responder en un momento dado. ¿Cuál es su control de calidad de Yo respuesta? diría que lo primero que tienen que hacer es tomárselo como si fuera la contestación a la demanda de un proceso Ujú, civil o de un proceso contencioso administrativo. Es decir, es la contestación a la demanda, ¿no? ujú, Segundo, una cosa que es una perogrullada, pero yo insisto siempre que puedo. Eh, que se mentalicen y que por favor tengan claro que nos lo vamos a leer. Es decir, ujú, porque puede decir, va, esto está todo el pescado vendido, bien todo el pescado vendido porque van a estimar el recurso o porque lo van a desestimar, nunca está todo el pescado vendido. Entonces, nunca es un documento superfluo el documento de contestación al recurso. O sea, nos lo leemos y nos lo tenemos en cuenta. Y muchas veces es muy relevante por lo que dice y por lo que no dice. O sea, que tengan en cuenta todo lo que ponen porque todos lo vamos a leer. Y también lo que no ponen. Es decir, si hay algún punto bastante crítico del informe se omite la contestación, mala señal, ¿no? Es decir, se dice el poder adjudicatario no desmiente o no ha dicho, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que se lo tomen en serio, que sepan que nos lo vamos a leer, que lo vamos a tener en cuenta, que un buen o un mal recurso, una mala contestación puede ser decisiva, ujú. y que tengan claro que estamos hablando, esto es muy importante, porque es una derivada de un problema más grande que tiene la contratación pública, ¿no? Que es que a veces el personal técnico que demanda el bien o servicio no se habla con el personal especialista en derecho de la contratación pública, ¿no? Cuando debieran ser Sí, íntimos, ¿vale? O sea, total. es la clave del éxito, ¿no? Entonces, Ujú, rápidamente se ve dónde predomina uno u otro, ¿no? Pliegos técnicos que lo tienen todo cuando debería estar en el de particulares. Bien, el técnico es el que manda y el de letrado pues se ha rendido o se ha aburrido ya de decir las cosas, ¿no? Pero bueno, ese es el problema general. Concretamente en el recurso especial es un documento jurídico. ¿Qué quiere ujú. decir esto? No que su contenido tenga que ser exclusivamente jurídico, porque según cuál sea la índole del recurso, puede tener que estar hablando de hercios, de gigavatios o de cilindrada de vehículos, ¿vale? De temas muy técnicos. Entonces tendrá que contar con la ayuda del experto en la materia, del departamento, de quien ha hecho los libros, de quien pueda contestar con cualificación y sobre todo quien pueda explicarlo bien, ¿vale? Pero la dirección técnica la tiene que tener el jurista. ¿Por qué? Ujú, Porque el jurista es el que sabe al final lo que tiene que decir, o se supone que tiene que ser el que sabe lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. Yo recuerdo un tema que se discutía, una prescripción técnica que era unas suturas para operar el cerebro,
Sí. Y la prescripción técnica es solo queremos suturas de origen porcino, por aquello de que el cerdo es el animal que más se parece al hombre y tal. Entonces un señor recurrió y dijo, no, yo tengo suturas de origen bovino y sirven para lo mismo, es una barrera de entrada porque se ha puesto así y tal. Y nosotros dijimos, joder, ¿y esto quién puede saber? Esto sí que no tenemos en la agenda nadie, ¿no? Claro. Pero nos lo puso fácil la respuesta, porque la respuesta no la hizo un jurista, la hizo un neurocirujano, que sin duda será una eminencia. ¿Pero qué dijo? Dijo, hombre, por supuesto que vale también con la bovina, pero es que prefiero la porcina. Y entonces, respuesta, ejemplo de respuesta que te hunde. Respuesta del OARC en la resolución. Como muy bien reconoce el informe, el propio informe, no era la única solución técnica posible. Luego es una barrera de entrada legítima porque hay otras que consiguen la misma funcionalidad. Claro. Eso si hubiera habido un jurista, le hubiera dicho, No lo hubiera dicho. no pongas que es la única, no pongas que es la mejor, di que es la única. ¿Me explico? Sí, o explica por qué y que la de ternero no te sirve, y la de ternero no te sirve, solo te sirve la porcina. Claro, explica por qué solo te vale esta, ¿no? Porque dices, pues a lo mejor es que hago mejor las suturas con la de... Pues explica que un criterio importante... Esto es muy de las películas americanas. No hable hasta que no llegue el abogado. Pues esto es totalmente. Otra cosa es que luego el jurista tenga que pedir ayuda e integrar los aspectos técnicos y los jurídicos, por supuesto, ¿no? Pero es un documento jurídico, entonces la dirección técnica la tiene que tener el jurista, que será el que pedirá sopitas a su compañero neurocirujano. Claro, en este caso. Claro. Y una duda que tengo, esto me ha surgido, ¿se da el caso alguna vez o de vez en cuando tan poco español y tan poco patrio de que una vez que un poder adjudicador ve un recurso dice, pues caramba, tienen razón? Sí, es bastante frecuente. ¿Sí? Es bastante ¿Sí? frecuente, sí. Es bastante frecuente y además en varias, digamos que en varias modalidades. O directamente ven el recurso y desisten del contrato. Dice, vale, es verdad, denuncia una cosa que se ha hecho mal, desistimos del contrato, se vuelve a empezar, ¿vale? Sí. O si recurren los pliegos, retiramos estos pliegos y vamos a hacer otros, ¿vale? Y nosotros no tenemos que entrar. Y otras veces se hace una contestación diciendo, es verdad, tiene razón, dénsela, estimen el recurso y tal, que nosotros no lo consideramos un allanamiento, se llama allanamiento, ¿no? Cuando una parte acepta todas las pretensiones de la contraparte. Entonces no la consideramos técnicamente como un allanamiento porque un allanamiento en la administración tiene ciertos requisitos formales que no siempre se cumplen. Pero hombre, sí tenemos en cuenta que es lo que nosotros llamamos un pseudo allanamiento, ¿no? Casi es un allanamiento porque está reconocido. Normalmente se le hace caso, a veces no, porque, y este es otro tema muy interesante, si tú eres el poder adjudicador y has recurrido, yo qué sé, otra persona, dices, no, esta otra persona tiene razón. Y yo digo, ¿cómo que tiene razón? Yo que soy el segundo clasificado, digo, ¿cómo que tiene razón? Este tiene que estar excluido, ¿no? Entonces ahí no conseguimos un allanamiento, ¿no? Eso es una manifestación de un tema que es muy interesante, creo que igual hay algún momento para tocarlo, que es que el recurso especial, la mayoría de las veces el auténtico litigio, el auténtico debate, el auténtico choque de intereses económicos es entre operadores económicos. Sin embargo, ¿cómo está montado el recurso especial? Pues está montado sobre el esquema del recurso administrativo clásico, que es el recurrente contra la administración. Bien, eso también está, ese debate existe también. Pero muchas veces el verdadero debate está entre el primero y el segundo. Y al poder adjudicador, es más, a veces te lo dice con toda su sinceridad, dice, a mí me da igual quién sea, yo lo que quiero es adjudicar a uno. Entonces, yo necesito esto. El verdadero debate es ese, y quizás el esquema del recurso especial se queda un poquito corto para eso. Yo siempre digo que es una de las cosas que se podría repensar en un futuro, ¿no? Porque ya sabes que lo que se llama el principio de congruencia, es decir, lo que puede dar el OARC se rige por lo que dice el recurrente. O sea, si yo pido X, pues yo no puedo dar X más 1. No puedo dar X Eso es. Claro. Y lo que diga el alegante, por ejemplo, el adjudicatario impugnado es un alegante. No puede decir, pues tú tienes un motivo de exclusión, ¿no? Entonces, esas cosas las plasma mal, las acaba plasmando en varios recursos sucesivos, ¿no? De, no, ahora tiene razón, pero ahora espérate que le puedes recurrir cuando él sea el adjudicatario. Pues no se plasma con mucha agilidad, ¿no? Y muchas veces yo siempre digo, el verdadero debate de los intereses económicos muchas veces no es entre poder adjudicador y recurrente, es entre dos operadores económicos, uno recurrente y otro impugnado. Claro, claro. Es
es todo un tema, ¿no? Y supongo que habrá que verlo para la versión 2.0, como, Sí. como se dice en informática. Bueno, ya no quiero robarte más tiempo, vamos a dejar una última pregunta y es un poco Yo aquí quitando el encantado. futuro. En Toronto no tomes el pincho de tortilla, ya va tocando, ¿no? En Toronto ya están mis vecinos, ya han comido y posiblemente estén pensando ya en descorchar el vino porque esta gente empieza a beber Ah, sí, ¿eh? prontito, prontito. Uf, es Viñedos una no tienen, cosa. ¿no? Pero bueno. ¿Qué? Viñedos no tienen mucho. No, es un desastre. El vino de aquí muy malo. Pero No tienen beber, beben la mucho. sidra de hielo famosa, esa sí que De está muy hecho, rica. Sí. de lo poco que no cerró durante el COVID era el monopolio público de venta de alcohol, era de lo poco que estaba abierto durante el COVID, Ujú. como servicio básico. O sea que fíjate tú. La última pregunta va con el tema de precisamente el futuro, ¿no? Y es ¿cómo crees que va a quedar la contratación en 5, 6 años, 10 a lo mejor? Que en años de leyes pueden ser 3 leyes nuevas fácilmente, Yo espero o 2, jubilarme bueno, como mucho con otra más. más allá de esta frivolidad, ¿cómo crees que va a cambiar la contratación después de que este recurso, valga la redundancia, se consolide como un instrumento de mejora de la contratación? Hombre, yo creo que a la larga, Ujú, quiero decir, pienso que si va a tener, no sé si algún día conseguiremos más seguridad jurídica en la contratación. ujú. Pienso que nos falta trecho, ¿no? Pero también creo que con esto se exagera. O sea, a la gente le gusta mucho flagelarse. O sea, creo que no es para tanto. Y creo que mucha inseguridad jurídica y mucho debate es un poco impostado. Es decir, en España queda muy bien y es muy de tono poner a parir al legislador. Entonces, cuando hace una cosa que no nos gusta, decimos que no se ha explicado claramente. Porque el legislador, Sí. uy, qué torpe. No, en realidad sabemos perfectamente, esto pasó con el contrato menor de Ujú. hace años, ¿no? Que lo seguido en Twitter porque había momentos Sí, hombre. que salía más el contrato menor que Lady Gaga. Y dices, oye, a ver, dice, lo que ha dicho el legislador está clarísimo. Por proveedor hay un límite. Que no te guste es otra cosa, pero está clarísimo, no le eches la culpa al legislador. Quiero decir que mucho debate es impostado y es resistencia en parte es resistencia al cambio, ¿no? O desacuerdo con el legislador, ¿no? Y luego me hace mucha gracia también cuando se haga. Voy a contestar, ¿eh? Me estoy yendo por las ramas, pero Sí, 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 no. sí. Y luego me hace mucha gracia cuando se habla de que hay mucha sobreregulación en la ley de contratos, que es farragosa y tal. Y digo, sí, sí, pero a ver, esto no fue que vinieron los extraterrestres e impusieron una ley de contratos. Esta ley, no sé si sabes, no tiene votos en contra. No tiene votos en Ujú. contra. O sea, tiene alguna abstención, pero no tiene votos en contra. Entonces, vamos a ver, ¿por qué fue votos en contra? No porque fuera una ley muy consensuada, porque fue una ley muy amalgamada. Cada uno pudo meter Claro, su asunto, lo totalmente. suyo y lo de su Y anda que no clientela, se ¿no? nota. Hombre, clarísimo. Entonces, el lobby metía su cosita, el lobby X su otra cosita, el lobby Z su otra cosita, ¿no? El catedrático X lo suyo, el sindicato tal lo suyo. Entonces, todo el mundo dice que la ley es farragosa y tiene sobreregulación por lo que han metido los demás. O sea, lo que sobra nunca es lo suyo. ¿Me explico? Y en eso tenemos mucha Ujú. tendencia. O sea, queremos meter muchas cosas y queremos que no haya sobreregulación. Eso no puede ser. No puede ser, a mi juicio, ¿no? Pero bueno, dentro de ese futuro, ¿qué puede aportar? No digo que lo consigan y que sea el arma definitiva, ¿no? ¿Qué puede aportar el recurso especial? Pues yo creo que el tiempo va a ir demostrando y va a ir decantando que el recurso especial está dando seguridad jurídica. Primero, porque la abundancia de litigios que tiene el recurso especial, aunque también corren el riesgo de multiplicar las soluciones, también generan casos suficientes como para que se vayan unificando. Primero en los tribunales Ujú. superiores de justicia y en última instancia el Tribunal Supremo. Yo creo que, por ejemplo, el Tribunal Supremo, me pueden gustar más o menos las últimas sentencias, pero lo cierto es que están llegando a recurso de casación la depuración de cosas que han debatido los tribunales y les está dando una solución. Entonces, te puede gustar más. Y hay casos pendientes que estamos esperando como agua de mayo porque también se refieren a temas que son muy palpitantes. ¿Y eso por qué llega tan rápido a la casación? Pues porque hay muchos casos, ¿vale? Claro. Porque hay muchos casos, porque eso es otra cosa que quiero decir. Se suele decir que nosotros quitamos trabajo a la jurisdicción contenciosa. No es cierto. No es verdad decir que si el OAR tiene 200 recursos, eso hubieran sido 200 contenciosos. No es verdad. No.
Porque antes no había 200 contenciosos ni de lejos. Ya te digo yo que no hace lo mismo. Exactamente, al revés. Yo creo que somos litigógenos, porque Claro. El término es horroroso. Voy a mirar a ver si existe, creo que no. Pero bueno, que somos litigógenos porque la gente tiene una vía de recursos relativamente sencilla, barata, y además a nosotros, como se decía un término muy bonito en derecho canónico, cuando una de las maneras de viciar el consentimiento del matrimonio era casarte por no disgustar a tus padres. Bueno, se llama temor reverencial. Pues yo digo, el recurso especial no hay temor reverencial, ¿no? Porque los órganos de recursos no te van a coger manía. Parece que el poder adjudicado te la cogía. Bueno, bien. Sí. Entonces, todo eso está generando una multitud de casos, de problemas que, aunque en principio puedan ser generadores de discrepancia y de soluciones distintas, que yo creo que se exagera con eso, pero bueno, puede ser, pero es que el sistema es así, el derecho es así. Claro. Y la contratación pública ni te cuento. Por cierto, que la gente dice eso cuando lo dicen cosas distintas los tribunales de recursos, pero no cuando lo dicen los tribunales superiores de justicia o los propios órganos de contratación o las juntas consultivas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso yo creo que va a ir favoreciendo cierta seguridad jurídica en temas que todos tenemos en la cabeza y que son de debate, ¿no? Sí. Creo que eso es una de las cosas que puede aportar hacia el futuro el recurso especial. Por lo demás, yo me gustaría aquí también vender producto. También me parece que el éxito del recurso especial depende de que pueda resolver con rapidez. Esa es una muy buena parte del encanto, ¿no? Como dice la directiva, resolver las infracciones en materia de legalidad de contratación pública cuando aún son remediables, no 200 años después te den indemnización, ¿no? Entonces, eso depende de los medios. Y bueno, algunos tribunales ya han ido incrementando los medios y tal, pero bueno, no me gusta usar esta frase que es horrorosa, pero bueno, la voy a decir de todos modos porque también es muy gráfica. No podemos morir de éxito, es decir, la gente, yo suelo gastar la broma cuando me dicen, ¿qué tal, Javier? Dice, pues aquí, inundado de recursos, porque la gente se ha creído que tiene derechos y estas cosas y nada más que recurrir. No, han enloquecido. Están mal criados, ¿no? Toda la democracia está sobrevalorada. Entonces resulta que, claro, eso te hace... o sea, el prestigiar el recurso especial y prestigiar las resoluciones hace que tengas más recursos. Si tienes más recursos, pues vas a tardar más. Igual la calidad de las resoluciones se puede resentir. Y eso se llama medios. Hombre, y pagarnos más a la gente que trabajamos en tribunales, claro. Porque, a ver, siempre decimos que la calidad es estratégica, pues eso, pues pagarnos más, el precio no importa, ¿no? Siempre se dice. Sí, sí. Bueno, pues la verdad es que me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho porque no conocía tanto el recurso porque siempre he procurado mantenerme lejos de pleitos que no aparezca y demás por temor reverencial que diríamos y quedan pendientes varios hilos que has apuntado para otro programa que será en algún momento seguramente. Muchísimas gracias, Javier. Espero que lo hayas pasado bien. Estupendamente. Sí, yo con un micrófono delante feliz. Pues nada. Gracias, Sergio, por la oportunidad. Pues nada, y a todos los demás nos vemos muy pronto en el próximo programa que será distinto de este porque mejor no creo que pueda ser. ¡Hasta luego! Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.